Bueno, hoy vamos a desarrollar la teoría fisiopatológica propuesta por Juan Ascuaga, quien aborda las funciones cerebrales superiores, los dispositivos básicos para el aprendizaje. Vamos a desarrollar el concepto de actividad nerviosa superior, analizadores, estereotipos del lenguaje, también la fisiopatología del lenguaje y los retardos del lenguaje en la infancia. Seguramente han escuchado hablar de Ascuaga y seguramente lo han visto en otras asignaturas. Él nació en Argentina, un reconocido médico cirujano, doctor en ciencias médicas y especialista en neurología y neuropatología. Se abocó al estudio de las funciones cerebrales superiores, los síndromes del lenguaje adulto y también los retardos del lenguaje infantil. Este autor valora los postulados de la teoría de la actividad nerviosa superior propuesta por Pavlov y realiza investigaciones en torno a las alteraciones en la vida adulta y en la infancia. Desarrolla una teoría explicativa acerca de estas perturbaciones que son ocasionadas, desde esta perspectiva, por mecanismos fisiopatológicos que subyacen a los síntomas que se observan a simple vista. Ascuaga considera que el lenguaje es una función cerebral superior, al igual que las nopsias, que las praxias. Esto quiere decir que son específicas de los seres humanos, que son producto de procesos de aprendizaje. Se diferencian de los dispositivos básicos para el aprendizaje que le pertenecen a todas las especies vivientes, y también se distinguen de la lectura, la escritura, la matemática, porque estas últimas requieren de un aprendizaje pedagógico, formal, sistematizado. Me parece interesante hacer este paréntesis, para que esto lo tengan en cuenta siempre que lean a cualquier autor o autora, que las palabras que eligen para conceptualizar o definir un determinado objeto de estudio no son ingenuas ni azarosas. Ascuaga decide considerar que el lenguaje es una función cerebral superior. Eso quiere decir que considera que es una función, que no es un proceso, que está a cargo justamente del cerebro o las áreas corticales, ¿sí? Es superior, lógicamente, porque le pertenece solamente a las personas. Podemos ver la diferencia con lo que propone Vygotsky, que dice que es un proceso psicológico superior. Fíjense, la distinción entre función y proceso, entre cerebral y psicológico, para poder entender también la concepción que estos autores tienen acerca de los sujetos, del lenguaje y de los procesos de adquisición. Dentro de los dispositivos básicos para el aprendizaje se encuentran la sensopercepción, la motivación, la atención, la memoria y la habituación. Como dije antes, le pertenecen a todas las especies e intervienen en todos los aprendizajes. Y si bien es cierto que Ascuaga reduce el lenguaje a una función cerebral superior, es capaz de reconocer en algún punto la complejidad que tiene, que no solo sirve para comunicarnos, expresarnos y comprender, cuando afirma, por ejemplo, que lo que realmente caracteriza al lenguaje humano es su propiedad de elevar los elementos de la realidad al más alto grado de abstracción, separándolos, por lo tanto, de esa realidad. O para decirlo con más precisión, su capacidad de ensanchar considerablemente los marcos de la realidad, ¿sí? De algún modo, con esta definición, trata de aproximarse a la complejidad que presenta el lenguaje con sus funciones y sus implicancias en la vida de todas las personas. Habíamos dicho al inicio que toma los postulados de la actividad nerviosa superior propuesta por Pavlov, ¿sí? La actividad nerviosa superior puede ser definida como una forma de trabajo fisiológico de la corteza cerebral y zonas vecinas, que se ocupan de distribuir, coordinar, centralizar y almacenar la información que reciben de los receptores externos e internos. Este funcionamiento es dinámico, plástico y flexible, ¿sí? Digamos, en condiciones de normalidad. Se basa en dos procesos básicos o elementales, que son la excitación y la inhibición, que permiten el análisis, la síntesis
de información específica que reciben esos analizadores. En este caso nos va a interesar a nosotros y a nosotras la información lingüística. Esta actividad da lugar al aprendizaje fisiológico de esos analizadores que van a permitir que se conformen estereotipos, que son las unidades del aprendizaje. Tenemos el estereotipo fonemático, que es el sustrato fisiológico, ¿sí?, del fonema, el estereotipo motor verbal, que es el sustrato fisiológico de la palabra, y el estereotipo verbal, que es el sustrato fisiológico del significado. Los analizadores son zonas de la corteza cerebral que trabajan y operan con esta información específica, que se ocupan del análisis y síntesis de esa información, ¿sí? Los que están implicados en el lenguaje y sus funciones son el analizador sinestésico motor verbal, el analizador verbal y el analizador auditivo. El analizador sinestésico motor verbal se encuentra en el área de Broca y se ocupa de la actividad combinatoria del análisis y síntesis de estereotipos fonemáticos, estereotipos motores verbales y la codificación fonológico-sintáctica. Esto quiere decir que permite la expresión en distintos niveles, en el nivel del fonema, de la combinación de esos fonemas en sílabas y palabras, y las sílabas y palabras en frases y enunciados. ¿Sí? Opera con información propioceptiva proveniente del sector orofacial. El analizador verbal se ubica en el área de Wernicke y opera con la información semántica del lenguaje. Se ocupa de la actividad combinatoria del análisis y síntesis de los estereotipos verbales, es decir, de los significados de las palabras o de los enunciados. Para comprender la fisiopatología, es necesario también aclarar que la actividad nerviosa superior está sustentada en el equilibrio entre la excitación y la inhibición, entendida como un proceso dinámico flexible. Hay que definirla además por otros parámetros, no solo por el equilibrio, que es la relación de magnitud entre la excitación y la inhibición, sino también por la movilidad, es decir, el pasaje de la excitación a la inhibición y viceversa, y la fuerza, que tiene que ver con la magnitud de la respuesta en relación al estímulo presentado. Cuando se instala la fisiopatología, estos parámetros se alteran. Porque los procesos dinámicos son sustituidos por procesos patológicos que denotan un funcionamiento anormal de la actividad nerviosa superior. Es decir, cuando una determinada área cortical sufre un daño ante la presencia de una lesión, eso produce una inhibición patológica. Esa inhibición patológica provoca la depresión funcional del analizador, es decir, hace que su trabajo esté lentificado y se vuelve errático, es decir, que se exprese a través de síntomas, que pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Ustedes me van interrumpiendo si algo no se comprende o no queda claro, ¿sí? Esta inhibición patológica que se instala en un determinado analizador puede producir síntomas excitatorios. ¿Por qué? Porque esa inhibición patológica lo que provoca es un descenso en la inhibición interna o diferencial que es necesaria para el análisis y síntesis de la información lingüística. Los síntomas inhibitorios se producen porque se incrementa la inhibición, por lo cual hay dificultades para que haya una respuesta ante la presencia de un estímulo. Pueden producirse por una inercia o por una radiación desordenada. La inercia tiene que ver cuando hay una tonalidad permanente de la excitación o la inhibición, una especie de estancamiento. Y la radiación desordenada tiene que ver con el pasaje caótico de un proceso al otro, de la excitación a la inhibición y viceversa. Vamos a ver cada uno de los cuadros con los síntomas para tratar de comprenderlos mejor.
Como les dije al inicio, Ascuaga comienza estudiando las alteraciones del lenguaje adulto, entonces propone dos tipos de síndrome. El síndrome anárquico, que compromete la elocución o la expresión verbal, y el síndrome afásico, que compromete la comprensión lingüística. Desde luego, estos síndromes también pueden estar combinados, porque puede haber una afección de ambos analizadores, tanto el sinestésico motor verbal como el verbal. Lo que debemos recordar es que en el caso de las personas adultas habían desarrollado su lenguaje y la aparición de ese evento traumático que provoca la lesión hace que se dañe, se deteriore o se desintegre. Por eso habla de síndrome. Pero si nos referimos a las niñas y a los niños que están en proceso de adquisición, este autor lo que propone es hablar de síndrome de retardo anártrico, afásico o combinado. Incluye la palabra retardo porque entiende que esos mecanismos patológicos inciden en el aprendizaje fisiológico del lenguaje que está transitando ese niño o esa niña. ¿Sí? Lo mismo vale para un niño o niña de más de 5 años que ya ha integrado su lenguaje. Podemos pensar que tiene una encefalitis, tiene un traumatismo craneano, y eso también provoca un daño en el lenguaje que ya había desarrollado, ¿sí? Tratando de ponerlo en un paralelo con lo que sucedería en la vida adulta. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata el síndrome de retardo anártrico y el síndrome de retardo afásico que propone este autor. El síndrome de retardo anártrico es una alteración en la elocución o la expresión del lenguaje, ¿sí? Que se debe a un déficit en la actividad combinatoria del analizador sinestésico verbal, que, como dijimos antes, se ocupa del análisis y síntesis de los estereotipos fonemáticos, estereotipos motores verbales y la codificación fonológico-sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Este sujeto va a presentar dificultades en la articulación o producción de los fonemas, en la combinación de los mismos dentro de las sílabas y la palabra, y en las construcciones de frases y enunciados, que no van a respetar la sintaxis o la gramática de la lengua. ¿Sí? En este caso, no hay compromiso de los dispositivos básicos para el aprendizaje. Solo se compromete la expresión verbal. Lo que se va a observar es que hay una lentificación en el advenimiento del lenguaje verbal, ¿sí? Si pensamos en los indicadores en los que trabajamos tiempo atrás, lo que podrían aparecer es ausencia del lenguaje oral, escasas producciones verbales o ininteligibilidad. Es decir, esa niña o ese niño no logra comunicarse a través de las palabras. O va presentando un desarrollo más tardío y entonces cuenta con un escaso repertorio de fonemas y de combinaciones posibles, o realiza tantas sustituciones en la estructura de la lengua y del lenguaje que no se vuelve claro lo que intenta decir. ¿Sí? Si pensamos en la progresión o en los grados de severidad, lo más leve sería que presente un agramatismo morfosintáctico, lo que se conoce como lenguaje telegráfico, y lo más grave podría ser que su lenguaje haya quedado reducido a la posibilidad de articular solamente algunas vocalizaciones y sostener fundamentalmente su comunicación a través de la gestualidad, los recursos no verbales. Dentro de las manifestaciones sintomáticas que aparecen en este cuadro, tenemos síntomas excitatorios e inhibitorios. Dentro de los excitatorios, las dislalias, que ustedes ya conocen, también llamadas parafasias fonémicas o literales. Es decir, ante las dificultades para el análisis y síntesis en la producción de los fonemas, se produce la sustitución de un sonido por otro que es próximo en punto y modo articulatorio. Las parafasias silábicas es la sustitución de una sílaba por otra. Las perseveraciones, que tienen que ver con las repeticiones que ese sujeto hace en su propio discurso. Los neologismos fonológicos, que suceden cuando son tantas
las sustituciones que realiza dentro de la palabra, que el sujeto crea una palabra ajena al repertorio de la lengua. Y también los tanteos fonológicos. Los tanteos fonológicos tienen que ver con la búsqueda que el sujeto va haciendo para poder producir determinado sonido o una sílaba o una palabra. Siempre los síntomas que manifiesten las personas que tienen una dificultad en la expresión van a tener que ver con la estructura de la lengua y del lenguaje, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en el síndrome de retardo afásico, que van a tener que ver con el sentido, el significado o el aspecto semántico del lenguaje. Después lo vamos a ver en ejemplo. Dentro de los síntomas inhibitorios puede haber latencias iniciales o intermedias, es decir, hay pausas significativas que ese sujeto hace para tratar de realizar una producción lingüística. El agramatismo morfosintáctico tiene que ver con la construcción de enunciados que no respetan la sintaxis de la lengua, donde se omiten las partículas relacionantes que le dan cohesión a la frase, que no son solamente los nexos coordinantes, son todas las palabras auxiliares, ¿sí? Eso incluye, por ejemplo, a las preposiciones. Y por supuesto puede haber omisiones de fonemas y sílabas, porque ese sujeto no ha adquirido un determinado fonema o porque intenta reducir la complejidad de una sílaba o de una palabra. Respecto del síndrome de retardo afásico, se trata de una alteración de la comprensión lingüística que se debe a un déficit en el analizador verbal. Este analizador se ocupa del análisis y síntesis de los estereotipos verbales, es decir, trabaja con los significados. Por lo tanto, se compromete el aspecto semántico, la capacidad de comprender y el lenguaje interior. Esto provoca como consecuencia que también se afecten los dispositivos básicos para el aprendizaje. Y, de alguna manera, va a tener incidencia en la expresión lingüística. ¿Por qué? Porque sabemos que para poder producir un discurso, primero debemos ordenar nuestro lenguaje interior y poder luego verbalizar, ¿sí? Pero digamos que esas dificultades que se van a observar en la expresión son consecuencia de la alteración en la comprensión y el lenguaje interior. Aquí lo que vamos a observar es que hay una lentificación en la adquisición del lenguaje comprensivo. Si pensamos en los indicadores, nos vamos a encontrar con problemas de comprensión, problemas de comunicación, ¿sí? Porque la dificultad para comprender el discurso del otro interfiere al momento de comunicarnos. Puede haber problemas de atención y de comportamiento por estas fallas en el lenguaje interior que no opera como ordenador, y rasgos de incoherencia discursiva. Es decir, que ese decir que escuchamos carece de sentido. Si pensamos en la progresión y en la severidad, lo más leve sería la presencia de anomias y la dificultad para comprender las estructuras más complejas del lenguaje, es decir, la dificultad para encontrar las palabras, para nombrar y para comprender los niveles más elevados. O, por el contrario, puede llegar en los niveles más severos a la ideoglosia, que es un lenguaje ininteligible, con comprensión exclusiva de palabras antiguas. Dentro de los síntomas excitatorios que se incluyen en este cuadro están las dislalias, pero estas dislalias no son sistematizadas, porque en realidad no es que hay una dificultad para producir un determinado sonido en torno a la expresión o al articulatorio. Entonces, las dislalias pueden ir variando, ¿sí? No son sistematizadas o fijas. Las parafasias silábicas, que tienen que ver con la sustitución de una sílaba por otra, como les decía antes, tienen que ver con el aspecto semántico del lenguaje. Yo les voy a dar un ejemplo de un niño, que cuando estaba tratando de contar que en las vacaciones había ido al Parque Independencia, él lo que dice es que fue al Parque
de la despendencia. Fíjense, sustituye in por des, que son morfemas que tienen una carga semántica que lo que expresan es la falta de, ¿sí? Es decir, la sustitución que se hace no tiene que ver con la dificultad para producir esa palabra, sino que está asociada con el sentido o el significado. Las parafasias verbales paradigmáticas son la sustitución de una palabra por otra próxima en su significado o sentido, es decir, pertenecen al mismo campo semántico. Entonces el niño o la niña, en vez de decir perro, dice gato, ¿no? Es una cuestión un poco obvia, pero tiene que ver con eso. La ideoglosia tiene que ver con este lenguaje plagado de neologismos que se vuelve difícil de comprender, como si se tratara de una jerga, ¿no? de una lengua ajena a la propia que hace difícil la comunicación. Esa ideoglosia puede tener logorrea o no. La logorrea tiene que ver con el aumento en la fluidez al momento de hablar. Hay perseveraciones, repeticiones en el propio discurso, que generalmente tienen que ver con la posibilidad de ir organizando ese enunciado, aquello que se intenta decir. Y también hay ecolalias, es decir, hay repeticiones en relación al discurso del interlocutor. Entonces, por ejemplo, yo le digo a una niña, vamos a contar el cuento de Caperucita Roja. Y ella dice Caperucita Roja. ¿Sí? Repite lo último que dice su interlocutor. Los neologismos también se pueden hacer una serie de sustituciones dentro de la palabra que hace que esa palabra sea ajena a la lengua. Y los tanteos verbales. Lo que hace el sujeto es tratar de encontrar la palabra que quiere producir. Supongamos que estamos en una situación donde le pedimos que nombre determinados objetos o imágenes. Entonces yo le muestro un lápiz. Y entonces él dice, lapicero, lapicera, lápiz. ¿Sí? Va haciendo una búsqueda en relación al sentido o al significado, hasta llegar a la palabra que desea o que debe nombrar, que en este caso el objeto era el lápiz. ¿Sí? Pero fíjense que las palabras que buscan son próximas y pertenecen a la misma categoría o al mismo campo semántico. Estos son más infrecuentes, las contaminaciones e intoxicaciones por el vocablo, porque, como siempre les comentamos, las niñas y niños que están desplegando su lenguaje no tienen tantos recursos lingüísticos como para hacer tantos síntomas. Pero los vamos a mencionar y dar algún ejemplo. En el caso de la intoxicación por el vocablo, podría ser este ejemplo que es muy típico. Le preguntamos a un niño, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Cuántos años tenés? Juan. ¿Dónde vivís? Juan. A partir de una primera respuesta, de un primer vocablo, este intoxica el resto de sus expresiones. Y en el caso de las contaminaciones, un fragmento de una palabra contamina la siguiente. ¿Sí? A veces, si prestan atención, cuando estamos un poco desbordados y desbordadas, cansadas, agotadas o preocupadas, cometemos este tipo de errores, digamos, que en realidad sintomatizan el cansancio, el estrés o el agobio. Digamos, no es que son neurológicos o fisiopatológicos, pero los podemos encontrar en la propia vida. También hay síntomas inhibitorios en este cuadro. El más importante es el déficit de la comprensión, porque es el que origina todos los restantes, es decir, las dificultades para comprender el lenguaje, el material verbal, la información lingüística. Las anomias es otro síntoma típico, es decir, la dificultad para nombrar o encontrar la palabra correcta. En el caso de las niñas y niños puede ser resuelta de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso que les di, el anterior, lo resuelve con un tanteo, ¿no? Va tanteando hasta encontrar la palabra. Puede ser que yo le pregunte, bueno, ¿qué es esto? Y en vez de decir botella, dice agua, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Lo sustituye por una palabra próxima, en realidad continente contenido. Puede decir, es para tomar, ¿sí? La define por su uso o por su función.
digamos, puede ser que haya una respuesta, pero esa respuesta lo que demuestra es su dificultad para nombrar o encontrar la palabra que remite a ese objeto o esa imagen. Eso también puede suceder en el propio discurso, ¿sí? Entonces, está queriendo contar algo y omite palabras de carga semántica referentes que a nosotras y nosotros nos permiten comprender qué es lo que está tratando de decir. Cuando eso sucede, se produce el agramatismo semántico, ¿sí? Puede ser que hable y se extienda considerablemente, pero al no decir las palabras nucleares, generalmente sustantivos y verbos, no se termina de comprender el sentido de su discurso. Y aparecen síntomas extralingüísticos que tienen que ver con el compromiso de los dispositivos básicos para el aprendizaje, que son la fatigabilidad y la distractibilidad. En el caso de la fatigabilidad, cuando aparece en escena, lo primero que hace el sujeto es incrementar los síntomas en cantidad y calidad, ¿sí? De esa manera nos demuestra que está fatigado y entonces, digamos, esa función del analizador se vuelve aún más errática, hasta que llega al punto de quedarse completamente inhibido y no poder dar respuesta. Y en el caso de la distractibilidad, se compromete la atención, la capacidad de atender a un estímulo en particular y eludir los restantes. Entonces esto provoca que haya dificultades para atender y esto implica que la concepción va a haber dificultades para aprender, ¿sí? Porque al comprometerse los dispositivos básicos que intervienen en los aprendizajes, esto va a tener consecuencias en el aprendizaje escolar y el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Este autor además desarrolla otro tipo de síndromes que comprometen el lenguaje de una manera secundaria, que aquí solamente los vamos a mencionar, porque ustedes van a estudiarlo específicamente en distintas asignaturas, ¿sí? Que abordan estos cuadros. En el caso del síndrome de retardo alánico, se produce una alteración del lenguaje como efecto del retardo mental, ¿sí? Un sujeto que presenta retardo mental lo que evidencia es una lentificación en la adquisición de las distintas pautas madurativas porque el desarrollo cognitivo está comprometido. Entonces, se comprometen todas las pautas madurativas y todas las funciones simbólicas, entre ellas el lenguaje, ¿sí? Un caso, digamos, que aquí vamos a ver mucho, tiene que ver con las niñas y los niños que tienen síndrome Down. El síndrome de Down se caracteriza, más allá de lo fenotípico, por la presencia del retardo mental o este desarrollo cognitivo lentificado, y esto impacta en el desarrollo lingüístico, porque sabemos que lenguaje y pensamiento están íntimamente vinculados. El síndrome de retardo audiógeno es una alteración del lenguaje que se produce como efecto de un déficit en la audición, ¿sí? El grado de coacusia y el momento de presentación para tener incidencia en el nivel de severidad. El analizador auditivo es fundamental en la función que cumple de feedback o de retroalimentación para que las niñas y los niños puedan adquirir la lengua materna y desplegar su lenguaje verbal. Como verán, estos dos cuadros nos van a trabajar específicamente, no digo desde esta perspectiva, digamos, sino desde distintas, en retardo mental y en discapacidad auditiva. Por eso solo hacemos esta breve referencia. Lo mismo vale con las problemáticas del lenguaje adulto que las van a ver en afasia. El otro cuadro que considera este autor son los retardos del lenguaje de causa psicótica, ¿sí? Aquí la causa es de origen psiquiátrico. Son diversas manifestaciones que comprometen la subjetividad, la neurosis y la psicosis, donde el lenguaje se afecta en tanto medio de comunicación y pensamiento, ¿sí? Al haber un compromiso en el desarrollo psíquico y subjetivo de ese sujeto, esto impacta irremediablemente en el lenguaje que
cumple la función de establecer lazos con otras personas, de comunicar, de expresar, de comprender y de ordenar también el propio mundo. Bien. Ustedes vieron que en lo que va del transcurso del año hemos desarrollado la propuesta formulada por Vygotsky, por Luria, de Béjova, y también por Jacobson. Es decir, la perspectiva teórico-cultural, la perspectiva neuropsicológica y la perspectiva lingüística. Esta es la perspectiva fisiopatológica, que vamos a tratar ahora de dar algunas opiniones o apreciaciones respecto de la propuesta que realiza Ascuaga. Digamos, tenemos que reconocerle que él desarrolla un enfoque explicativo acerca de los retardos del lenguaje infantil. Es decir, Ascuaga no es que hace una descripción de síntomas que se incluyen en un cuadro. No, él explica que hay distintos tipos de retardo del lenguaje que comprometen distintas funciones, que se expresan en síntomas excitatorios o inhibitorios, pero explica los mecanismos fisiopatológicos que los ocasionan, ¿sí? Es decir, propone una teoría explicativa. Pero, digamos que hay que también reconocer que resalta la dimensión biológica del proceso salud-enfermedad, porque contempla fundamentalmente el funcionamiento de la actividad nerviosa superior, tanto en el proceso de adquisición lingüística como ante la presencia de una perturbación. Es decir, le da una supremacía a ese aprendizaje fisiológico que se sitúa en la corteza cerebral y áreas vecinas. De este modo, deja de lado la subjetividad y la singularidad inherente a las niñas y a los niños y a las variaciones que pueden acontecer en todo proceso de desarrollo. Además, deja de lado la dimensión social de la salud, y que también es inherente al lenguaje, porque no le da mucha relevancia al contexto de esa niña o ese niño. Simplemente dice que para que el lenguaje se desarrolle es necesaria la interacción del individuo con su medio. Otra palabra que no es ingenuo. No es lo mismo cuando un autor habla de individuos que cuando habla de sujetos, ¿no? Entonces, de alguna manera, son ciertas críticas que formulamos a esta teoría, con todo el respeto que nos merece el autor, pero que sentimos que existen otras propuestas, como la de Vygotsky, Luria y Jacobson, que permiten comprender la complejidad que tiene el lenguaje y el proceso de adquisición en la infancia y, por lo tanto, intervenir cuando aparece una problemática o una perturbación. ¿Mm? Bien, yo ahora voy a intentar compartir una pantalla. Vamos a ver si se puede ver. Bien, a ver, vamos a ver si se ve. Sí. Bien. Les voy a presentar dos ejercicios clínicos para que también tratemos de pensar, a ver, cómo desde esta perspectiva podríamos analizar el discurso de este niño. Este primer... Bueno, yo no lo estoy viendo, no sé si los demás lo ven. Capaz es ahí está, ahí se ve, perfecto. No dije nada. buenísimo, yo lo estaba viendo, pero podía ser que hubiera alguna falla. Dale, listo, Bueno, ya estamos. este es un fragmento de una interacción dialógica en el cual se le presentan una serie de imágenes para construir una secuencia. Y después el niño tiene que relatar qué es lo que sucede. En el primer caso, fíjense, se le pregunta qué pasa en esa historia, y el niño dice, nene, Lalo, late. Y hace el gesto de comer el helado. Es decir, el nene toma un helado de chocolate, ¿sí? Digamos,
reformula el decir la fonoaudióloga. Le pregunta qué sucede en la otra historia, y dice, bebo, opió, pocito. Entonces, la fonoaudióloga le devuelve el modelo de lengua y le dice, el huevo se rompió y nació un pollito. Y en la última historia, el nene dice, nene, lalillo, toye, y hace el gesto de armar con sus manos. Entonces, la fonoaudióloga le devuelve el modelo de lengua y dice, el nene arma una torre con ladrillo. Bien. ¿Qué les parece? A ver, ¿dónde encuentran dificultades? Y a ver de qué manera podríamos vincularlo con los conceptos que hoy fuimos desarrollando de este autor. Profe, más que nada veo como una dificultad la combinación, no tanto, o sea, no en el sentido de lo que quiere decir. Exactamente. Digamos, Por ejemplo, no sé, Entonces, hay dislalias. el niño comprende, pero no lo puede, o sea, tiene problemas en decirlo, digamos. ajá, Sí, en la En la expresión del lenguaje sería problemas en la expresión del lenguaje. sí. exacto. La dificultad está en la expresión o en la locución, no en su capacidad para comprender, porque las imágenes que conformaban esa secuencia remiten a lo que intenta decir. Si pensamos en la expresión, y desde esta perspectiva, ¿qué analizador estaría comprometido? ¿Qué analizador se ocupa de la expresión o la locución lingüística? El sinestésico motor verbal. Exactamente. ¿Que se ocupa del análisis y síntesis de qué? Del estereotipo fonemático y el estereotipo motor verbal. Sí. ¿Y qué más? Son 3 niveles. ¿Sería fonético, motor verbal y verbal? No. Fíjense, digamos, el estereotipo fonemático remite a la producción de fonemas, ¿no? Dijimos que la unidad de aprendizaje del fonema. Los motores verbales a la estructura de la sílaba y la palabra. ¿Qué nos estaría faltando? El morfosintáctico. Exacto, que lo llama codificación fonológico-sintáctica. Muy bien. Fíjense en el caso de este niño, que dice, nene, lalo, late. Pensando en esos 3 niveles, para que pensemos si hay dificultades en los 3 niveles que menciona Cuadra. Nene respeta, digamos, el modelo de lengua, ¿no? Es una palabra de estructura simple, porque implica una reduplicación silábica. Después dice helado por helado. ¿Qué está haciendo ahí? Está simplificando, profe. Claramente está simplificando, sí. Pero fíjense, si pensamos la palabra helado y él dice helado. Por un lado, omite la primera sílaba, e, y después sustituye la L por la D, que son fonemas próximos en punto y modo articulatorio, que es lo que dice Ajuaga. Hay dificultades en el análisis y síntesis de los estereotipos fonemáticos. Y además, en la construcción de los estereotipos motores verbales. Como decía aquí la compañera, simplifica la estructura de la palabra.
Fíjate, otra cosa, dice... Y a nivel, profe, también de la oración, porque ahí solamente hay sustantivos. Ah, no, para nene, helado, chocolate, sí. Faltan palabras. Exactamente. Toma las palabras nucleares, las que tienen mayor carga semántica, y omite las partículas relacionantes que dan cohesión, que tienen que ver con la sintaxis. Muy bien. Pero fíjense que al respetar en su discurso y sostener esas palabras nucleares o de carga semántica, lo que favorece es que su interlocutor pueda comprender a qué se refiere. ¿Se entiende lo que trato de decir? ¿Cómo, profe, puede repetirlo? Claro. Que más allá de las dificultades en la producción lingüística, como el niño sostiene con claridad los referentes, las palabras que remiten a los sentidos que quiere decir, es fácil comprenderlo. Claro, por eso abajo la fono como que le dice de nuevo, como que él dice eso y le dice, claro, sí. Claro, como que come helado de chocolate, como lo que quiso decir. Exacto, digamos, porque cuando se compromete el aspecto semántico, es difícil comprender lo que ese niño o niña quiso decir, ¿no? Obviamente, a veces el pequeñito puede hacer tantas sustituciones y modificaciones que puede dar lugar a confusión para quien es interlocutor. Pero en líneas generales, como hay indemnidad de la capacidad de comprender, el sujeto lo que hace es, con los recursos que tiene, tratar de ser lo más claro posible, ¿sí? Porque intenta comunicarse del modo en que puede, por eso también son niñas y niños que apuestan a la gestualidad, al cuerpo, al movimiento, a los gestos, a la mirada, porque tratan de reforzar lo que quieren decir y compensar un poco las dificultades expresivas, ¿sí? Que por ahí quien tiene una dificultad para comprender no termina de advertir que esto imposibilita la comunicación, o no la imposibilita, pero la dificulta, ¿sí? Además, profe, se observa como que el nene tiene la intención de expresarse y que la fonoaudióloga lo entienda, porque además hace gesto como para que la fonoaudióloga lo pueda entender a su manera. Exactamente. Está sosteniéndose con otros recursos no verbales porque sabe que, si bien todos los utilizamos, pero él sabe que los necesita más, ¿no? Que ahí hay que poner el cuerpo porque las palabras no alcanzan tanto. Vamos con el segundo ejemplo. Es una instancia lúdica interactiva que está basada en el armado de rompecabezas y se le va preguntando a la niña cómo se llaman, dónde viven, qué comen, qué hacen, digamos, como para establecer un diálogo en torno a ese juego que se está desarrollando. Fíjense que la niña dice, la oveja tiene plumas, por la oveja tiene lana, el pato come huevo, por el pato pone huevo, y la nena pone maíz, por la nena pone semillas. ¿Dónde observan? Profe, esto que vos decías al principio, cuando diste el ejemplo de que reemplaza palabras del mismo campo semántico, por ejemplo, la oveja tiene pluma, la oveja tiene, o sea, lana, o no sé si el mismo campo semántico, pero no sé, parecido, es como... Sí, sí, porque tiene que ver, Y bueno, y digamos, claramente acá Acá hay Ariana dice alteración en la comprensión y está interviniendo el sentido y lo semántico. acá Muy Ariana bien. dice Claro, acá no sustituye. encontraría las palabras en sí. Sería, elegiría otras palabras relacionadas en el mismo campo semántico. Muy bien. Sí, Anto, lee el mensaje. Sí, Ariana dice Perdón. sustituye por sinónimos o categorías. Sinónimos no son, digamos, porque la sinonimia
no se presenta como un error. Digamos, yo puedo decir bonito, hermoso, precioso, enorme, gigante, altísimo. Bueno, digamos, es la palabra que yo elijo para referirme a algo, ¿sí? Sí está dentro del campo semántico, sí está dentro de la categoría como lo decís, ¿no? Pensando en el, digamos, en cómo se cubre el cuerpo de un animal. Sustituye la lana por las plumas. Acá Juli también comenta sustituciones en el eje paradigmático. Muy bien, me alegra que estén incorporando a Jacobson y que lo pongan de ejemplo. Exacto. Digamos, desde la perspectiva de Juaga diría, estas son parafasias verbales paradigmáticas. Sustituye una palabra por otra próxima en el sentido, significado o campo semántico. Porque la dificultad está en comprender, pero se expresa también en su discurso, porque está desorganizado el lenguaje interior de ese sujeto. Fíjense, el maíz es una semilla, pero no es lo mismo que la semilla que se pone, porque en esa secuencia termina habiendo flores, y estas flores no son choclos, ¿se entiende? Y además fíjese algo, si lo pensamos en la expresión y en la elocución, nivel de los fonemas, de las palabras y de las frases, ¿qué les parece? A nivel de la palabra sería, profe. No, perdón, no fui clara la pregunta. Sabemos que la dificultad está en la comprensión, ¿no? ¿Cómo está la expresión? Si lo analizamos en la producción de sonidos, en las palabras, cómo las combina y cómo... Está bien. Ah, bien. Exacto. Todo perfecto. Claro, está bien. ¿Sí? Digamos, la estructura, lo que se escucha, no hay dificultad en esa producción. El problema está en el sentido de lo que se dice. Por eso es del aspecto semántico. Bien. Bueno, acá les había dejado para que cuando encuentren el PowerPoint no quede así como el análisis vacío o que quede librado al azar. Y entonces, bueno, desde esta perspectiva podemos hacer esta interpretación, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de Ajuaga y desde los conceptos que él desarrolla, que en el primer caso habría una afección del analizador sinestésico motor verbal, porque se evidencia ese compromiso en los estereotipos fonemáticos, motores verbales y la codificación fonológico-sintáctica, por lo que antes analizamos, por la producción de los sonidos, que se ve dificultosa y entonces aparecen estas sustituciones u omisiones, por las dificultades para combinar los sonidos, sílabas y palabras, y para hacer construcciones gramaticalmente correctas. Y en el segundo caso, podría interpretarse que hay un compromiso del analizador verbal porque las dificultades están en el aspecto semántico del lenguaje, ¿sí? En el sentido que contiene esa frase o enunciado que construye, ¿sí? En el análisis y síntesis de los estereotipos verbales que son la unidad del aprendizaje de los significados. Y para cerrar, como reflexión final, en relación a la propuesta de Ajuaga, desde la cátedra lo que pensamos es que la complejidad humana está atravesada por el lenguaje, la subjetividad, la época, la cultura, y por lo tanto no puede ser reducida a su dimensión biológica u orgánica, ¿no? Sabemos que en la vida psicológica, dentro de un mundo o un universo simbólico, requiere del cerebro, no lo negamos, como dice Vygotsky, hay un desarrollo que transita por una línea natural, que tiene que ver con los procesos de crecimiento y desarrollo biológico, pero no alcanza, ¿sí?, el funcionamiento cerebral o el funcionamiento de la actividad nerviosa superior para explicar la complejidad de la vida psicológica y del desarrollo lingüístico de un sujeto. Porque, como dice Vygotsky, ese desarrollo biológico y orgánico está condicionado por la cultura, por la apropiación de las herramientas simbólicas que nos distinguen claramente del resto de los seres vivientes. Por eso aquí también lo dice Bassen muy bien, que la naturaleza humana
dejó de ser natural al ser marcada por la historia y el lenguaje. Por lo tanto, la organicidad humana es de otro orden, que no es el orden de la naturaleza animal. Es histórica, hija del lazo y del trabajo. Él lo dice porque lo que se ha hecho en muchas oportunidades es, a partir de investigaciones realizadas en animales, como lo hace Pavlov, y así desarrolla la teoría de la actividad nerviosa superior, eso luego se traslada a la vida humana como si fuera un paralelismo que podría hacerse, ¿sí? Como si los sujetos, los seres humanos, las personas, fuéramos solamente de una naturaleza biológica. No, no lo vamos a negar, sí, somos seres biológicos, pero no solo eso. No se pueden equiparar esas concepciones. Por eso después tenemos las consecuencias, ¿no? A partir de esos postulados surgen todas las teorías asociacionistas y conductistas que creen que las personas, que somos sujetos atravesados por la cultura, por el contexto histórico, por la época, por el lenguaje, que somos sujetos reflexivos, cognoscentes, que construimos los saberes, entonces se piensa que un estímulo va a provocar en nosotros una respuesta y así vamos a aprender. ¿Se entiende? Porque se traslada una teoría en condiciones que son diferentes. Digamos, la condición humana nada tiene que ver con la naturaleza biológica del resto de los seres vivientes. Entonces por eso surgen algunas confusiones o simplificaciones y reducciones, más que nada, ¿sí? Entonces, bueno, eso queremos transmitirles. Por supuesto, ustedes pueden pensar sus propias ideas, pero a nosotras nos interesa que cuando compartimos las distintas teorías, muchas por gusto, y porque así lo elegimos, y otras que son parte de los contenidos de la currícula y lo debemos hacer, queremos sentar posición, porque nos parece que también es ético poder tratar de ayudarlas a ustedes a pensar en cuáles son las miradas más amables, más certeras acerca de la infancia, de la adolescencia, de los procesos de desarrollo y aprendizaje, y por supuesto de la complejidad que tiene que ver con el lenguaje. Luego, bueno, tendrá que ver con la lectura, con la escritura y otros procesos que vamos a ir abordando. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, comentarios, intervenciones.